había muchas personas que reconocían que su mirada con respecto al trabajo sexual estaba basada en prejuicios. Por supuesto que yo a algunos clientes les dije que estaba haciendo algunos videos. Pensé que algunos se iban a enojar, pero no, creo que algunos se enojaron porque no los había filmado. No salieron en las historias. No salieron en las historias. Y sí hay una cosa muy graciosa que nos pasó, es que una chica me escribió para preguntarme si en la historia número no sé qué, del día no sé qué, yo ya ni me acordaba. Era su novio. Dice, porque la voz es muy parecida. Hola y bienvenidos a otro capítulo más de Hermanas, el espacio de Manifiesta para profundizar en las experiencias de voces diversas que tienen algo para manifestar. El Hermanas de hoy es súper especial porque tenemos a una invitada internacional que vino directamente desde Argentina a visitarnos en el marco del Festival de Artes Eróticas de Bogotá, organizado por IDARTES. El día de hoy tenemos a Georgina Orellano. Georgina, un gusto tenerte con nosotras el día de hoy acá. Georgina es una mujer activista, sindicalista, trabajadora sexual, es líder de AMAR, la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, es acérrima defensora de los derechos de las trabajadoras sexuales en su país y más recientemente es autora del libro Puta Feminista, un libro en donde ella relata su experiencia personal y también su experiencia colectiva con sus compañeras. Georgina, ¿cómo más te describirías hoy en día? Como una compañera trabajadora sexual que abandonó la culpa, que abandonó la vergüenza, que supo reconocerse como parte de una clase trabajadora, que ya no me avergüenza ni ser puta ni ser pobre. Decidí sumarme a la lucha colectiva porque creo que es la única herramienta verdaderamente transformadora que tenemos los trabajadores y las trabajadoras. Supimos que viniste a Colombia hace un par de días, estuvimos en un evento con Putamente Poderosas en Medellín, por ejemplo. ¿Cómo ha estado, pues, como estos días en Colombia? Sí, he tenido la oportunidad y la posibilidad de visitar varias veces Bogotá en distintas instancias. En esta oportunidad es la primera vez que estuve en Medellín, conociendo el trabajo que tienen las compañeras de Putamente Poderosas, sobre todo con las trabajadoras sexuales callejeras de la zona de la Veracruz. Okay. ¿Ya las conocías de antes? No las conocía, fue la primera vez. Estuve participando de un taller de espiritualidad en donde se trabaja mucho el estigma, cómo desnaturalizar las violencias, cómo reparar, ¿no? Y la verdad que para mí eso fue muy impactante y me interpeló mucho porque siento que todavía es necesario seguir hablando de todo lo que nos ha dolido por ejercer este trabajo en condiciones precarias, en condiciones muy violentas, en condiciones con mucha criminalidad. Hay un tema que has repetido ya varias veces en lo que llevamos, Georgina, y es este tema de la culpa. ¿Cuál ha sido tu recorrido o como momentos muy, digamos, canónicos, como se dice ahora, en tu recorrido para superar, o no sé si superar, como para enfrentar y luchar contra esa culpa dentro de tu vida, dentro de tu experiencia y me imagino también pues con las compañeras que te rodean? Bueno, yo desde que tengo 19 años soy trabajadora sexual, ahora tengo ya 37. Pasé la mitad de mis años como trabajadora sexual ocultando mi trabajo, no pudiendo decírselo a mi entorno por mucho miedo, por mucho temor, por temor al rechazo, por temor a que me cuestionen, que me juzguen, ¿no? Que me juzguen todo el tiempo. Entonces un poco que escapaba siempre a sentarme y a reconocerme yo como trabajadora y a terminar con esa doble vida de mentiras que tenía, que la verdad que me pesaba mucho. Lo vivía eso con una carga muy negativa todo el tiempo, tener que andar generando estrategias de ocultamiento y con el temor de que alguien me viera y que vaya y le contase a mi madre, a mis hermanos, a mi hijo, verdaderamente a lo que me dedicaba. Y mi mirada sobre mi trabajo empezó a modificarse cuando me encontré con otras compañeras que le pasaban lo mismo que me pasaba a mí. Sentí que eso que a mí me pasaba, de sentirme culpable, de sentir vergüenza, era algo que más allá de las historias diversas, que más allá de los recorridos y las trayectorias que tiene cada trabajadora o cada trabajador sexual, eso un poco como que nos unía, ¿no? La cuestión del estigma, la vergüenza, la discriminación,
la exclusión social. Y recuerdo que yo empecé a reconciliarme con mi trabajo cuando vi en el sindicato, cuando vi en AMAR, que estaban celebrando los 15 años de organización. Sí. Ahora AMAR es una organización que tiene 28. Fue la primera vez que yo fui a participar en un evento público. Estaban celebrando los 15 años y veo que ahí había algunas trabajadoras sexuales que llegaban de la mano de sus hijos y algunas de sus nietos y de sus nietas. Entonces, yo ahí vi que se me abría la posibilidad de un horizonte que hasta ese momento no lo tenía presente, ¿no? La posibilidad de la reparación y la posibilidad de la aceptación por parte de la familia. Entonces, eso para mí fue como, no sé, un cimbronazo y creo que ese día me fui con un montón de emociones encontradas, pero con algo que no me había aparecido nunca en mi vida, que era, si ellas pudieron, Claro. yo también puedo. Y ahí empezaste, me imagino, a ser más abierta, o cómo empiezas a ser más abierta, digamos, con tu familia. Hay un tema recurrente en tus entrevistas que tú hablas mucho y es pues tu hijo, que es un hijo adolescente, que es autosuficiente, que sabe ya en este punto de tu trabajo, te apoya. Bueno, primero me asesoré y me informé de las experiencias de otras compañeras, cómo lo transitaron, cómo lo dijeron, cómo lo tomó la familia, si hubo que volver a reconversar nuevamente. Y ahí mis compañeras, que fueron sostén, que fueron contención, me decían que yo no tenía que acelerar ese proceso, que yo sola me iba a dar cuenta cuándo iba a ser el momento y que más allá de las experiencias que yo podía encontrar en el sindicato, yo tenía como información, herramientas más que suficiente para sentarme y decirle a mi madre y después decirle a mi hijo, bueno, yo trabajo de esto, soy trabajadora sexual. Así que sí, fue un proceso en donde yo me tuve que sacar y despojar de autodiscriminación propia. Creo que eso fue el principio, como dejaba de discriminarte, Georgina. Eso fue lo primero. Después que el peso de la mirada social, a mí me pesaba mucho y mucho me trabajaban la culpa, incluso clientes míos que cuando terminaba el servicio muchos me decían, bueno, fíjate que tu hijo es chiquito ahora, pero cuando sea más grande va a crecer, se va a enterar de lo que trabaja la madre, pobre pibe, lo va a afectar, se van a burlar de él, fíjate de conseguir otro trabajo. Así que bueno, eso fue lo que un poco mi proceso de contarle a mi mamá, de esto de llorar las dos, de abrazarnos. Y creo que a partir de ahí, de yo haberle contado a mi mamá verdaderamente a lo que me dedicaba, y esa reparación que hubo también nos unió a nosotras dos desde otro lugar. Yo tenía y he tenido una adolescencia muy rebelde, una situación muy conflictiva con mi mamá, y a partir de que yo pude contarle de mi trabajo y ella pudo acompañarme también en la maternidad, cuando me iba de viaje por la militancia, por el activismo, ella se quedaba al cuidado de mi hijo. Entonces eso nos pudo conectar desde otro lugar. Para mí eso fue muy sanador. Y digamos, ahí hablas pues de la experiencia con tu madre, ¿cómo se ha trasladado eso o cómo ha sido pues ese cambio, imagino yo, en la relación de maternidad con tu hijo? O sea, como tu hijo ya sabiendo que ejerces el trabajo sexual y tú navegando lo que es pues ejercer esta profesión, el activismo, que también sé que es como gran parte de tu vida y estás completamente dedicada a esto, que son muchas jornadas extras en el día a día, y pues maternar, ¿no? Maternar un hijo adolescente. ¿Cómo ha sido navegar la maternidad con todo esto en tu vida? Difícil, muy difícil, pero sí también ahí hay un reconocimiento a que Santino me hizo el trabajo muy fácil. Me hizo el trabajo bastante fácil. Siempre que yo viajo, le aviso y más o menos, bueno, ahora ya tiene 16 años, nos vamos como reordenando y siempre tenemos acuerdos, ¿no? Acuerdos en decir, bueno, no sé, enero, que son las vacaciones en Argentina, decir, bueno, vamos a irnos los dos de vacaciones,
vamos a aprovechar como todos los momentos que por ahí no pudimos compartir, o cuando estoy en mi casa, él tiene el permiso de traer a sus amigos, ¿no? Y yo poder ver eso, ¿no? Poder recibir a los amigos de mi hijo en mi casa, no sé, hacerle unas hamburguesas, como cumplir también ahí el rol de mamá, de acompañar esa adolescencia, de estar ahí a disposición de si él quiere hablar, si no quiere hablar, si me quiere abrazar. Pero bueno, es un niño muy cariñoso, nada, que para mí es mi compañero. Y sí tenemos el acuerdo, que siempre lo hablamos, es que el pacto que tenemos es que en la casa nuestra es una casa donde no hay mentiras. ¿No? Es como sacar esas mentiras con las que yo viví durante mucho tiempo, poder desarticular eso. Precisamente te iba a preguntar sobre eso porque siento que es un ejercicio, como lo mencionas, de honestidad constante, y eso siento que le quita como mucho de lo tradicional a unas crianzas, diría yo, hegemónicas, ¿no? Como este rol de la madre tradicional con los hijos y con la hija, y creo que el hecho de como que circulen alrededor de una honestidad total en la relación quizá lo hace más horizontal, como tú decías ahorita, más colectivo. Mira, para mí fue un alivio. Para mí, yo lo sentí, en el caso de mi mamá, sentí que cuando le conté verdaderamente a lo que me dedicaba, sentí que fue reparador y sanador en ese vínculo entre madre e hija, que después de ahí se fortaleció. En el caso de Santino fue un alivio. Yo le encontré, digamos, como esa definición. Contárselo fue un alivio, y es un alivio hablar permanentemente de mi trabajo, que él me cuente también lo que se habla de nuestro trabajo en su escuela, que me consulte, ¿no? Que me consulte y me diga: mirá, mamá, la otra vuelta en el colegio estaban hablando de esto, y yo qué puedo aportar desde, no sé, por ejemplo, me dijo que habían unas jornadas de memoria, verdad y justicia, y que se estaba como conmemorando los 40 años de la democracia en la escuela secundaria donde va, una escuela pública, y que habían invitado a varios, digamos, referentes en materia de derechos humanos, y que que iba a ir una diputada, que él la ha visto en varias fotos con nosotras, y que la ha visto, que fue la que en las oportunidades, las últimas veces que yo fui detenida, fue la que me fue a sacar a mí de la comisaría, ¿no? Entonces me dijo: mira, mamá, va a estar esa legisladora, Victoria Montenegro, ¿vos creés que yo puedo preguntar algo? Que yo puedo hacer mención que a 40 años de la democracia hay algunos colectivos que aún se les sigue vulnerando los derechos, como las trabajadoras sexuales. Y yo le dije: mirá, esa persona es una persona convencida, es una persona que conoce nuestra lucha, es una persona que por ahí no es necesario que vos digas, porque por ahí ella misma en la presentación va a hablar de eso. Claro. Y recuerdo que yo volví al gimnasio y la legisladora me escribe un mensajito y me dice: lo conocí a Santino, es hermoso, dice, muy sensible, vino, se acercó y me dijo: yo soy el hijo de Georgina Arellano, de las trabajadoras sexuales. Acá en Colombia siento que tú fuiste muy visible en un momento, recuerdo yo, en pandemia, y siento que en muchas partes, porque empezaste como a hacer un registro muy cotidiano de lo que para ti ha sido ejercer el trabajo sexual, y durante la pandemia cómo cambiaba esto o qué dinámicas nuevas traía. Siento que acá en Colombia como que los medios incluso registraron algo. Yo empecé a ver las historias y siento que mucha gente, porque como que aterrizaba un poco como este concepto de trabajadora sexual que está lleno de un montón de estereotipos, de un montón de violencias, de estigmas, lo que tú misma mencionas. ¿Cómo recuerdas esa experiencia? Porque siento que eso te puso como en una visibilidad muy grande que no sé si esperabas, o al menos hubo como un cubrimiento mediático grande de eso. ¿Y qué ha cambiado desde entonces? Bueno, la verdad que para nosotras, en todo nuestro proceso de organización, sí reconocemos que la pandemia fue uno de los procesos más difíciles de transitar. Fue uno de los procesos más difíciles, fue uno de los procesos más desgastantes, fue uno de los procesos donde quedó muy claro la diferencia que hay cuando un trabajador y una trabajadora tiene derechos
y cuando un trabajador y una trabajadora no los tiene. Quedó en evidencia muchas vulneraciones que nosotras ya sabíamos que transitábamos, pero que la gente, no sé, el común cotidiano de la gente no registraba. Por ejemplo, el no acceso a la vivienda. O sea, poder contarle a la gente, sí, nosotras accedemos a la habitación de un hotel, alquilar un departamento, un piso, pero por nuestro trabajo, por nuestra condición como trabajadora sexual, por la mirada punitivista que tiene el Estado sobre el trabajo sexual en el caso de Argentina, y por el gran desconocimiento, ¿no? Como la cuestión del estigma. A ver, el estigma tiene consecuencias directas que impactan en la vida de una persona. Claro. Entonces, el acceso a la vivienda es uno de ellos. O sea, no hay gente que verdaderamente quiera alquilarle una vivienda a una trabajadora sexual respetando el contrato de alquiler, respetando las pautas de convivencia, respetando el monto del alquiler. Ahí nos encontramos con muchísimo abuso y con muchísima especulación que se hace y es posible por nuestra precarización laboral. Entonces, y por nuestra falta de derechos. Entonces empezamos esto, a mostrar los desalojos. O sea, mientras mucha gente nos mostraba de su casa cómo estaba atravesando la pandemia. Recuerdo que había una compañera, Rebe, que una vez vino al sindicato y nosotros estábamos preparando bolsones de alimentos. Entonces otras estaban con las viandas de comidas y recuerdo que Rebe dijo, vieron que en el Instagram hay un montón de gente con una campaña como mostrando sus pijamas, ¿no? Muestren sus pijamas, cómo están empijamados. Y entonces yo ahí dije, bueno, entonces nosotras mostremos las condiciones de nuestras compañeras, mostremos cómo viven en un hotel. O sea, para nosotras no existió cuarentena. Yo recuerdo que a veces vamos, no sé, a asambleas feministas y hay algunas que dicen, bueno, porque nos hizo mal el encierro. A mí la verdad que me hace mal el capitalismo. No sé si el encierro es algo que me haga mal, pero nos hizo mal la desigualdad, la mala distribución de la riqueza. No hubo encierro para nosotras, estuvimos todos los días hasta altas horas garantizando que las compañeras tengan aunque sea un plato de comida por día y que no las echaran de los hoteles. Pues bueno, cuando la cuarentena se levantaron las restricciones, también eso hubo toda una reconfiguración dentro del mercado laboral en general. Hay muchos trabajadores y trabajadoras que trabajan en su casa, que le llaman y lo denominan home office. Entonces, desde la pandemia, digamos. Claro, entonces empezaban a mostrar cómo habían acondicionado su casa, ¿no? Para trabajar. Su espacio como para... Su espacio, bueno, ahí también vimos a muchas compañeras también contando, ¿no? Cómo es trabajar en tu casa cuando tenés que trabajar, atender a tu hijo, cocinar, limpiar, ¿no? Y cómo eso generó mayor, tareas de cuidado, desiguales, sobre todo de las mujeres. Entonces para mí no era algo de otro mundo, pero sí entendí que hay para un montón de gente, sí. Había mucha gente que me escribieron un montón. ¿Qué te decían? Todas cosas buenas. No había nada como negativo. Había muchas personas que reconocían que su mirada con respecto al trabajo sexual estaba basada en prejuicios. Por supuesto que yo a algunos clientes les dije que estaba haciendo algunos videos. Pensé que algunos se iban a enojar, pero no. Creo que algunos se enojaron porque no los había filmado. No salieron en las historias. No salieron en las historias. Y sí hay una cosa muy graciosa que nos pasó, es que una chica me escribió para preguntarme si en la historia número no sé qué, del día no sé qué, yo ya ni me acordaba. Era su novio. Dice, porque la voz es muy parecida, por favor decímelo. Y yo le dije, mira, la verdad es que subí tantas historias que no sé, hasta que ella me compartió la historia, me dijo, no sé cómo se llamaba su novio, y le dije, no, quédate tranquila que no es, que no es él, pero bueno, eso Qué curioso eso, pues claro, como se parece la voz, es él, dime, es él. Pero no, verdaderamente no era, y yo le dije, mira, quédate tranquila que no es, y ella me dijo, bueno, muchas gracias por responderme, nada, como que le generaba eso, un alivio saber que no era su pareja. Y después yo le dije, bueno, tenés que preguntarte qué hubiese pasado si sí. O sea, que nos odiarías a las putas. Siento que Argentina, pues para Colombia y para los movimientos de mujeres en Colombia, pues ha sido referente en el tema de trabajo sexual, en la lucha por el aborto, en el Ni Una Menos. Pero sé que no ha sido una relación de mil amores con el feminismo por parte del sector de trabajadoras sexuales. Sin embargo, tu libro se llama Puta Feminista, ¿no? En entrevistas que revisé cuentas un poco cómo esos primeros encuentros como
decepcionantes, diría yo, de tú ir a eventos como feministas y darte cuenta que en realidad las trabajadoras sexuales no tenían cabida en las discusiones, y ya nos contarás más sobre eso, pero igual hoy en día tienes un libro que se llama Puta Feminista, y creo que es un poco como haber encontrado, no sé, tu lugar dentro de los feminismos, y quiero preguntarte sobre esa relación, como esa relación, diría yo, de amores y odios, cómo ha cambiado y cómo te has relacionado y abordado el feminismo desde tu vida, desde tu experiencia laboral. Bueno, primero para mí fue un proceso muy difícil. Yo daba por hecho, con muchas compañeras dábamos por hecho que en los espacios feministas nos íbamos a encontrar con un montón de mujeres que cuando escuchaban nuestras historias, la realidad que cada una traía de su esquina, de su territorio, iba a empatizar, las iba a interpelar, nos iban a acompañar, pero bueno, nos encontramos en espacios donde no lográbamos entender por qué tanta resistencia a escuchar nuestras voces, y aparte esa ruptura del feminismo, de las que nosotras, cuando llegamos, digamos, ya estaba partido. O sea, había abolicionistas versus, no sé, regulacionistas. Y nosotras ahí como siendo las protagonistas de esa batalla, pero en un lugar re secundario, como ni siquiera invitadas, ¿no? O sea, como otras discutiendo por nosotras, otras disputando espacios, sentidos, narrativas, no sé, por nosotras, y nosotras ahí ni siquiera convidadas a esa discusión. Había una resistencia permanente en no querer escuchar, y había una reducción también a pretender de que nosotras podamos transitar nuestra experiencia como trabajadora sexual, pero desde un lugar victimizante. Todo el tiempo nos llevaban a ese lugar. Todas las preguntas que nos hacían nos intentaban como correr, ¿no? A ese lugar, ¿no? Bueno, ¿dónde estuvo el quiebre? ¿Cuál fue tu vulnerabilidad? Pero vos, si hubieses nacido, no sé, nuevamente, si tenés la oportunidad de nacer nuevamente, serías puta, como todo el tiempo nos llevaban a lugares donde nosotras ya nos habíamos ido. Para nosotras el transitar por espacios feministas fue casi traumático, te diría. Una regresión muy fuerte. Sí, fue de mucha violencia, de mucha hostilidad. Yo he visto que compañeras mías que iban conmigo se les llenaba los ojos de lágrimas cuando nos preguntaban sobre nuestras maternidades, en doble sentido, ¿no? Demostrame si sos tan buena madre. Cuando daban por hecho construcciones narrativas que nos reducían a un pedazo de carne, yo creo que eso ni siquiera se animaron los clientes a tratarnos de ese modo, como hemos encontrado en algunos espacios feministas, tratarnos a nosotras como que somos, no sé, un objeto sexual que tiene 3 agujeros y que lo único que le importa al hombre son los 3 agujeros, ¿no? Entonces para nosotros eso fue y había sido muy violento. Entonces por decisión de nuestra organización, por decisión colectiva, decidimos retirarnos. Nos fuimos muy enojadas, hicimos público nuestro enojo, y después creo que el proceso nuestro, algunas la pueden llamar como de empoderamiento. Para mí fue un proceso de conciencia social. No fue empoderamiento. Fue atravesar un proceso de el despertar de la conciencia social colectiva. Es decir, tenemos que informarnos, tenemos que formarnos, tenemos que tener a nuestro alcance herramientas que nos den la posibilidad de discutir con la otra persona sabiendo qué es lo que quiere decirme la otra persona cuando me dice soy abolicionista de la prostitución o tu trabajo le hace el trabajo fino al patriarcado. Nosotras ahí lo primero que reconocimos fue desde qué lugar nosotras venimos y de qué lugar hablamos. Bueno, ninguna de las casas de las dirigentes de AMAR nos hemos criado con una cultura del acceso a los libros. Los primeros libros que nosotras hemos tenido fueron libros feministas, parte de talleres de lectura colectiva en el sindicato. No sabíamos, no habíamos accedido a esos libros, no habíamos ido a la universidad.
no estaba en nuestra cotidianidad ir a la librería, comprarte un libro, compartirte un libro con una compañera, eso no estaba. Sí. Entonces también fue reconciliarnos, bueno, con la clase social en la cual pertenecíamos. Claro. Si eso no está, pues somos pobres, listo, Sí. no hay que buscarle la vuelta. Sí. Empezamos a leer libros de trabajadoras sexuales que habían escrito. Nos encontramos, no sé, con Devenir Perra, Dixie Artigas, Tira Quincón. Habíamos leído el manifiesto Puta de Beatriz Espejo. Nos habíamos encontrado con artículos de Carla Corso, de Pia Cobre de Italia. Bueno, y después vimos Un beso para Gabriela, documental de Gabriela Leite, una gran activista brasilera, fundadora del colectivo de prostitutas de Brasil, disputas, así que para nosotras eso fue, bueno, como que nos estalló la cabeza. Claro. Nos estalló la cabeza, otra mirada, no sé, trabajadoras sexuales reconociéndose feministas, no sé, en los años 80, yendo a espacios feministas solas y teniendo que hacer también, utilizar la imaginación, ¿no? Volvía como esa conexión con esas compañeras. Todas hicimos un ejercicio hermoso que fue poder contar cuándo fue la primera vez que te dijeron puta, dónde. Y en la mayoría nos habían dicho en nuestras casas, en la mayoría habían sido nuestras madres. En la mayoría de las veces que nos dijeron puta fue porque hicimos algo que no teníamos que hacer, o nos habían dicho que no debíamos hacer, o nos dijeron y nos hicieron creer que esos espacios no eran para que nosotras habitemos, habitar las calles de noche, ponernos una minifalda y salir a bailar. Como esa palabra correctiva, ¿no? Sí. Que es un poco castigadora de... Sí, ser mamá adolescente, por ejemplo, había compañeras que habían sido mamá adolescentes y ya eran catalogadas como las putas del barrio. Claro. Y bueno, y creo que a partir de ahí, nada, fue como un recorrido que hicimos colectivo con las compañeras de formación, de discusión. Nada, recuerdo de que habíamos puesto incluso, no sé, como que habíamos armado una cajita de herramientas, sí, de todo lo que nos íbamos a encontrar con espacios abolicionistas, como para que las compañeras que vayan ahí ya sepan con lo que se van a encontrar y no atraviesen la desorientación que atravesamos nosotras, porque llegamos ahí y dijimos, che, pero ¿qué está pasando acá? ¿Por qué esta me mira así? ¿Por qué esta otra me habla con compasión? Pero entonces, ¿cómo era eso? Bueno, cada compañera que decida ir a un espacio feminista tiene que saber con qué se encuentra, tiene que armarse de estrategias y herramientas, tiene que ir con otras aliadas, no puede ir sola, tiene que atravesar ese proceso de manera colectiva, acompañada. Sí. Así que creo que en el título El puta feminista confluyen dos categorías con las que nosotras nos reconciliamos con la palabra puta y nos reconciliamos con el feminismo. Y creo que tanto una como la otra tiene que ver con ese despertar de la conciencia social colectiva. Bueno, hablemos de Milei. Era muy importante hablar, pues, como qué está pasando y, digamos, yo pienso que muchas mujeres feministas estando en Colombia, y vuelvo y digo, como para quienes Argentina es un referente en muchos temas, nos preguntamos cómo llegaron a ese punto. O sea, no sé si han como obviamente buscado explicaciones de cómo llegaron hasta este punto de las primarias y este hombre pues liderando. Bueno, mira, el domingo cuando terminó las elecciones y se empezaron a contabilizar los votos, llegando boca de urna, esa espera que se hizo interminable, empezó, bueno, procesos de angustia, desesperación. Cuando se arrojaron los primeros resultados había muchas compañeras y muchos compañeros que no esperaban que Milei quedara primero. Después sé que durante toda la semana hubo analistas políticos, hubo organizaciones del campo nacional y popular, de derechos humanos, estudiantiles, del colectivo LGTBIQ, que han sacado análisis, que han mostrado su preocupación por el avance. Sí. Nosotras desde el colectivo de trabajadoras sexuales y por nuestra experiencia, nosotras ya veníamos diciéndolo, incluso manifestándolo en asambleas feministas. O sea, no fue una sorpresa para ustedes. No. Lo sabían. Para nosotras no fue una sorpresa porque ya lo veníamos manifestando en espacios feministas de una crisis de representación política.
Y también lo que manifestábamos era un descontento de las bases en cuanto a, a las políticas públicas, un descontento con la política, con el trato del Estado. Sí. Me parece que lo que impactó ahí también es que se tardó en reconocer, y todavía cuesta no reconocer, que sí, los pobres, los trabajadores y trabajadoras votaron a Milei porque Milei logró capitalizar el hartazgo, logró capitalizar el descontento, logró capitalizar lo que se repite en los barrios, ¿no? Que están cansados de trabajar muchísimas horas para llegar solamente a fin de mes y que no tengan ni siquiera posibilidad de ahorro ni ascenso social alguno. Entonces, me parece eso, que ahí hay un hartazgo de entender que la política no le resuelve la vida, no le resuelve en lo cotidiano lo básico que es la casa, la comida y sí, la felicidad del pueblo, que eso es algo que en Argentina, bueno, el peronismo lo ha logrado como imponer, es un derecho que vos te vayas de vacaciones, es un derecho que vos todos los años quieras cambiar tu auto, no sé, es un derecho que vos quieras llevar a tus hijos al cine. Entonces me parece que hay que cambiar la lógica y no hay que ir a enojarse con esos compañeros y compañeras que votaron a Milei. Yo no los llamaría fascistas a los trabajadores. Parece que no hay un despertar fascista, hay un despertar del hartazgo. Sí, Milei fue el que logró capitalizarlo, hay un problema, es un problemón. Pero Milei de fascista puede ser, pero un trabajador que tiene 3 trabajos, que aún así no llega a fin de mes, no puede comprarle una pizza a su hijo ni comprarle un par de zapatillas, para mí no es un fascista. Es su compañero que está harto de la política y está harto de tener que vivir una vida precaria de explotación constante que se hace insoportable. ¿Qué temen de que Milei quede en el poder como trabajadoras sexuales? Y el delirio. O sea, yo creo que vamos a entrar en un terreno muy desconocido para Argentina, que creo que ya lo pasó Brasil con Bolsonaro, bueno, Estados Unidos con Donald Trump, pero me parece que vamos a entrar en un delirio. Es en un delirio donde vos no sabés, viste, qué es lo que puede pasar, porque no, impredecible, es una cosa. Sí, me parece que vamos a entrar en eso, en mucho delirio, en levantarte un día y encontrarte con... Sí, es un poco lo que vivimos los 4 años del macrismo, pero bueno, me parece que también ahí se abre una posibilidad y una oportunidad para que haya una reconfiguración en la organización del campo nacional y popular, porque me parece que a Milei se lo frena con la organización en la calle. Ok. Quiero preguntarte, ya para ir cerrando, ustedes han tenido una experiencia que nosotras hasta ahora vamos a tener con la creación del Ministerio de la Igualdad en Colombia, con, pues digamos, este gobierno del cambio de Gustavo Petro. Francia Márquez es quien va a liderar este ministerio, y a mí me genera mucha curiosidad preguntarte si el ministerio, que creo que se llama Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad en Argentina, les ha funcionado de algo para la lucha del trabajo sexual en Argentina, o sea, cómo se ha acoplado o cómo no se ha acoplado como a las luchas y a lo que ustedes exigen. ¿Cómo ha sido esa experiencia con el ministerio? Que acá, digamos, ha sido un poco polémico, que se creó o pues se anunció la creación de una dirección de actividades sexuales pagas, y eso ha generado muchísimo el enfrentamiento entre el sector regulacionista y el sector abolicionista en Colombia. Siento que ustedes llevan años adelante como en ese enfrentamiento y en lo del ministerio, pero ¿cómo ha sido la experiencia, por ejemplo, de AMAR con el ministerio? Nosotros somos muy críticas a la experiencia de la creación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad en Argentina. De hecho, hemos tenido malas experiencias, hemos tenido situaciones en las que fuimos con demandas concretas y puntuales, y lo que nos encontramos ahí con burocracia estatal. Recuerdo, no sé, que una de las primeras experiencias que tuvimos con ellas cuando apenas se creó el ministerio fue la cuarentena y llamarlas por teléfono y decirles: miren, compañeras, tenemos acá casi 300 compañeras que nos están llamando, que nos están escribiendo por las redes sociales, por los grupos de WhatsApp, que no tienen para comer, y queríamos ver si ustedes tienen algún lineamiento de trabajo con organizaciones comunitarias de entrega de alimentos.
Y la respuesta del otro lado fue, bueno, mirá, el ministerio es nuevo, nosotros estamos aprendiendo cómo funciona, pasando un Excel, hacemos un Excel con el nombre, apellido, DNI, teléfono, contacto. Y yo le dije, nombre, apellido, DNI, teléfono, contacto. Y primero le dije, mirá, hay compañeras que no tienen teléfono, porque las condiciones en las que viven no tienen acceso a la conectividad. Entonces, no sé cómo te vas a contactar con esas compañeras. Después le dijimos, hay algunas que tienen DNI argentino y otras son migrantes. Te vas a encontrar con precarias, que seguramente las precarias ya estarán en un proceso, ¿no?, de vencerse. Hay compañeras que ni siquiera tienen precaria porque no han logrado iniciar su tramitación para regularizar su situación migratoria. Que nosotras celebramos que el Ministerio de Igualdad de Colombia, en su creación, en la construcción, tenga un área pensada. Me parece que eso ya es un avance, no eso ya decir, bueno, acá hay algo que tenemos que hacer con estas personas que existen. Así que ojalá que se puedan lograr los acuerdos que se tengan que llevar a cabo para que esa oficina trabaje tanto con las personas que se consideran en situación de prostitución como las que se consideran trabajadoras sexuales, y entender que las políticas tienen que ser para todas, ser para derechos también tienen que ser para todas. Pues Georgina, muchísimas gracias por este espacio, por tu tiempo, y nos vemos en otro capítulo de Hermanas. Muchas gracias por conectarse a través de todos nuestros canales. Recuerden que pueden seguirnos en @manifestamedia.